Todos sabéis que el queratocono es muy complicado. Cuando nos llega un paciente con queratocono, vemos que el reflejo retinoscópico es en tijeras y que es difícil de graduar. El auto muchas veces también nos da error. Vemos topografías, os pueden llegar pacientes diagnosticados de queratocono con topografías y os vienen pidiendo, por favor, ¿me puedes adaptar esta lente de contacto? Y el mapa topográfico tenéis una única imagen y muchas veces es difícil de interpretar porque, bueno, hay que conocer mucho las técnicas de topografía que hay y los parámetros que se estudian para poder sacar el máximo provecho posible de la topografía. Los fluorogramas también son complicados porque son córneas realmente irregulares. Y hay muchos tipos de diseños diferentes y hay que conocer bien lo que estás adaptando y lo que tienes que ver para entender por dónde tienes que seguir encaminando la adaptación. Y al fin y al cabo el objetivo es adaptar una lente de contacto, es el de conseguir la máxima visión posible para estos pacientes, siempre y cuando no requieran una actitud quirúrgica, y la de mejorar, por lo tanto, su calidad de vida y la agudeza visual. Yo hago una clasificación rápida de lo que es el queratocono a nivel topográfico, porque así cuando os llegue un paciente a la óptica podéis clasificarlo en un tipo y así elegir cuál es el tipo de lente de contacto que le puede ir mejor al paciente en cada caso. Perdón. Este caso es el tipo A, que es el que está localizado más en el centro, es la ectasia central. Es el que este tipo de paciente tiene una agudeza visual normalmente de la unidad, tiene una buena visión tanto con gafas como con lentes de contacto, y sería el caso en el que también se puede plantear la adaptación con una lente de contacto blanda. Yo no lo haría, yo no lo sugeriría al paciente. Siempre la primera lente que yo les aconsejo es la semirrígida, porque teniendo en cuenta que el queratocono puede progresar con los años y que puede requerir una adaptación de lente de contacto rígida en el futuro, siempre es mejor empezar ya por la rígida y así ya el paciente ya está acostumbrado. El tipo B, que es ligeramente descentrado, puede ser descentrado inferior temporal o nasal, incluso algún paciente está descentrado superior. Y el tipo C, que es el más desplazado y el más periférico y el más difícil de conseguir una adaptación que centre bien y que obtenga buena visión. Y después tenemos la degeneración marginal pelúcida, que tiene esta forma de croissant muy característica y que también requiere de diámetros muy grandes de lente de contacto, incluso diseños específicos como lentes esclerales o lentes híbridas para que consigamos buen apoyo. A la hora de elegir la lente de contacto que nos puede ir mejor, hemos de tener en cuenta que a mayor progresión del cono, es decir, un diámetro de cono mayor, requiere un diámetro mayor tanto de lente como de zona óptica. Siempre tenemos que asegurarnos que la zona óptica de la lente de contacto cubra la pupila. Esto es más difícil cuando tenemos un cono que es descentrado inferior. Tenemos que utilizar un diámetro de zona óptica posterior grande, pero el cono está desplazado, con lo que nos va a quedar una zona de transición que tenemos que saber manejar muy bien y que tenemos que saber interpretar muy bien en el fluorescinograma para decidir cómo continuamos la adaptación. Después veremos unos cuantos casos que nos ayudará a pensar qué tenemos que hacer en cada caso. Así es como vemos con los discos de Plácido las córneas en los diferentes estadios, las irregularidades. Si no tenéis topógrafo no podemos utilizar los discos de Plácido, pero nosotros cuando hacemos la topografía ya vemos este patrón, ya sabemos en qué clasificación más o menos de queratocono nos encontramos. Existen otras gradaciones, como la gradación de Amsler. Esta gradación de Amsler y la que nos proporcionan los topógrafos nos van a servir a nosotros para decidir qué tipo de lente nos puede ir mejor, porque está muy descrito. Los laboratorios muchas veces nos dicen, pues los estadios 1 y 2 van a requerir una lente tal, los 2 y 3 de otro tipo, y esto nos puede servir para saber qué diseño es el que tenemos que poner en la primera lente de prueba. Esta gradación, por ejemplo, influyen factores como la agudeza visual en gafas, con lentes de contacto, las transparencias, el grosor paquimétrico. Y después la gradación hecha por los topógrafos lo que tiene en cuenta es, tal y como nos explicaba el doctor Gris, las asimetrías verticales, las diferencias de potencia entre la parte superior de la córnea y la inferior, los lazos de astigmatismo que son asimétricos. Si aquí el astigmatismo estuviera totalmente recto, quiere decir que sería un astigmatismo regular, pero si está inclinado, si los lazos están inclinados, ya tenemos un astigmatismo que no vamos a poder corregir con lentes
convencionales, con lentes oftálmicas convencionales. Tiene en cuenta las diferencias entre ambos ojos, las excentricidades de los ápex corneales y también la curvatura corneal. Necesitamos entonces topógrafo, si tenemos. Si no, pues, y el paciente os viene remitido de un centro oftalmológico, podéis poneros en contacto para pedir si tienen hecha la topografía, que os va a ser de mucha ayuda para adaptar la lente. Un OCT anterior, si disponemos de él, que nos va a servir sobre todo para las lentes esclerales y para lentes híbridas, también nos podría servir de apoyo. Lámpara de hendidura con filtro azul cobalto, fluoresceína de diferentes espesores, de diferentes valores moleculares en función del tipo de lente que vayamos a estudiar, después diré cuál es cuál, y un filtro amarillo Bratien número 12. Supongo que todos lo utilizáis, el filtro amarillo. Es imprescindible porque con este filtro podemos valorar bien las zonas en las que hay lágrima y las que no. Entonces, si aquí os fijáis, parece que en esta zona de aquí, cuando no hay filtro, parece que hay toque, parece que no hay nada de lágrima. Sin embargo, tú colocas el filtro y ves que hay un poquito de color verde. Esto quiere decir que como mínimo hay unas 20 micras de lágrima en esa zona que parece más oscura, pero que sí se ve un poquito verde. Tipos de lentes de contacto. A partir de estadios 2, 3 de queratocono, empezaríamos ya con las lentes gas permeable de diseño corneal. Yo empezaría antes, en el estadio 1. Después están las lentes gas permeable con diseño escleral, que son las 3 de abajo son alternativas cuando el sistema convencional de diseño corneal no nos sirve. Primero siempre se intenta una adaptación corneal, convencional. Si no nos funciona, empezamos a pensar alternativas en función de la sintomatología que nos explique el paciente. El diseño corneal son lentes de diámetro entre 8 y 12,8. A mayor diámetro de cono, como he explicado, mayor diámetro de zona óptica. Se utiliza en queratoconos centrales y desplazados inferior nasal, inferior temporal, inferior superior, etc. La adaptación siempre debe ser lo más suave posible sobre el cono. Es decir, tenemos que evitar el toque en el ápex, porque esto puede inducir heridas corneales que después pueden complicar la evolución de la enfermedad. Por lo que aquí estáis viendo que hay demasiado apoyo en el ápex de la córnea, por lo que no es una adaptación que no se puede dar por buena esta adaptación. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar la lente para que quede mayor acúmulo en el ápex de la córnea, por lo tanto quede una zona de aclaramiento apical, es decir, un poquito menos de lágrima, es lógico por la forma de la córnea, quedará una corona verde intermedia, que es la zona de transición de la zona óptica con la periferia de la lente. El aclaramiento, el levantamiento axial de borde de las lentes de contacto en queratocono siempre es mayor que la adaptación convencional. Estamos hablando de levantamientos axiales de 0,6-0,8 milímetros, más o menos. Corresponde a esta zona de aquí. En una adaptación convencional es 0,3 aproximadamente. En la adaptación en pacientes con queratocono, veréis que cuando adaptáis una lente que es más plana, la visión es más buena que cuando la lente es cerrada. Pero como no queremos hacer sufrir la zona central de la córnea, la zona del ápex, e inducir heridas, siempre vamos a cerrarla un poquito más en esa zona para proteger mejor el cono, aunque sacrifiquemos alguna línea de visión. Existen muchos diseños, pero principalmente para adaptar en queratocono, en un diseño corneal, necesitamos poder trabajar de forma independiente el centro de la lente y la periferia, por lo que es ideal tener diseños con muchas curvas, como esta lente que es pentacurva, 5 curvas diferentes, para manejar bien la adaptación en el centro y en la periferia. Además hay tóricas, bitóricas, bitórica compensada, con prismas para que estabilicen, y como hay formas de córneas tan asimétricas y tan diferentes en la parte superior e inferior, podemos además tratarlas por cuadrantes y darles curvas diferentes en los diferentes cuadrantes para que la lente centre mejor. ¿Qué va muy bien? ¿Qué os puede ir muy bien para que tengáis vosotros, cuando hacéis los fluorescinogramos, tener apoyo del laboratorio? Muchas veces una fotografía de un fluorescinograma con el filtro que vosotros podáis enviar al laboratorio para que ellos os ayuden a veces a valorar qué se puede hacer con esa lente para que adapte mejor, porque muchas veces pruebas muchas cosas, tardas tiempo en pedir la lente y esto demora mucho la adaptación. Pues una fotografía de lámpara con filtro os puede ayudar muchísimo a agilizar la adaptación. Una vez hemos elegido una lente de contacto de prueba o hemos pedido una lente, valoraremos la posición estática y el fluorescinograma.
en la zona del ápex, medio periferia y en la claridad de borde. Valoraremos también la adaptación dinámica, cómo se mueve, la sobrerefracción y, por último, quitaremos la lente y valoraremos la integridad corneal. Es muy importante que no se produzcan lesiones. En este caso, os voy a hacer unas preguntas. Aquí, ¿qué os parece? ¿Cómo queda esta lente de contacto? Aquí, ¿abierta o cerrada en el centro? Muy bien. ¿Y la periferia? Bueno, está más o menos bien. Se podría cerrar un poquito aquí en la periferia, por lo tanto la solución sería abrir el centro para que quede un poquito más de aclaramiento en la zona central y de paso el paciente tendrá mejor visión. Aquí, bueno, al revés. Aquí está muy plana en el centro, el levantamiento está bien, por lo tanto hay que cerrar el centro. Y el mismo ojo de este paciente con el fluorescinograma ideal sería así, con un poquito más, no sé si se ve bien, de aclaramiento en la zona apical. Este otro caso os muestro también cómo quedaría una lente de contacto en el centro plana y la periferia cerrada. Aquí esta periferia está demasiado cerrada, la lente hay que abrir un poquito más para que el levantamiento axial sea mayor, pero no tanto como aquí, aquí es excesivo. Cuando nos encontramos ante un paciente que hemos adaptado una lente gas permeable y vemos que no tolera bien la lente y que no hay comodidad, no centra bien, podemos plantearnos la posibilidad de hacer un piggyback, que es adaptar una lente de contacto blanda de hidrogel de silicona sobre la córnea y después volver a probar esa lente de contacto si ya habíamos hecho la adaptación o si no, sobre esa nueva superficie que tenemos con lente de contacto blanda, hacer una topografía y empezar una nueva adaptación. Esto dependerá de si ya has adaptado o no antes. Y valorar el comportamiento de la lente y hacer sobrerefracción. En este caso, ambas lentes es importante que cuando las valoréis en la lámpara se muevan por separado. La lente semirrígida y la blanda no pueden quedarse juntas, enganchadas. Tienen que hacer su movimiento cada una por separado para que funcione bien el sistema y haya un buen intercambio de lágrima. Si no nos funciona, tampoco, y tenemos problemas además de sequedad ocular, muchos pacientes, como explicaba el doctor Gris, tienen después problemas de comodidad cuando han sido operados de anillos y es posible que nos encontremos casos de queratoconos con segmentos intracorneales. Podemos plantearnos adaptar una lente con diseño escleral. Las lentes con diseño escleral, según Van der Boop, oscilan entre diámetros de 13 y 18. Nuestra experiencia en IMO, nosotras hemos adaptado las lentes mini esclerales, diseños de entre 15 y 18 milímetros. Necesitamos el OCT anterior para poder pedir una lente, o necesitas caja de prueba, pero vas un poco a ciegas porque no haces la adaptación en función de la topografía, sino de la altura sagital del paciente. Y la única forma de saber la altura sagital es haciendo un OCT y ver qué levantamiento tiene esta córnea. Ya el laboratorio te dice qué parámetros necesita del OCT anterior y a partir de aquí se elige la primera lente de prueba. Os pongo un caso clínico de un paciente de 38 años que fue operado de LASIK y desarrolló una ectasia corneal, fue operado con segmentos intracorneales, pero a pesar de ello el paciente no mejoraba de 0,4. De nuestra caja de prueba probamos una lente de contacto. Esto, por ejemplo, si os viene un paciente a la óptica así, vosotros podéis poner una lente de contacto de prueba y valorar la agudeza visual potencial. Si este paciente puede llegar a la unidad, evidentemente hay que probar y hay que intentar adaptar una lente de contacto. Adaptamos una lente de contacto mini escleral. Para que una lente esté bien adaptada, tenéis que ver que toda la bóveda de la lente está llena de lágrima. ¿Y cómo podéis ver si hay lágrima y qué cantidad de lágrima hay si no tenemos OCT? Pues hay que poner la lámpara de hendidura en perpendicular y ver qué grosor tiene la lente, qué grosor tiene el reservorio lagrimal y cuál es el de la córnea. El reservorio lagrimal óptimo en una lente escleral aproximadamente es de 200 micras, que es más o menos el grosor de la lente escleral. Si es mayor, vamos a tener peor visión, pero en el caso de un paciente con problemas de superficie o con sequedad ocular, un aclaramiento mayor, es decir, más lágrima, 100 o 200 micras más de lo normal, puede estar beneficiando a la córnea y puede estar produciendo en el paciente una sensación de muchísimo más confort. Entonces, tened en cuenta que a mayor lágrima, peor visión, pero seguramente más comodidad y más confort y más tiempo podrá el paciente llevar la lente sin tener que quitarla para volver a rellenarla de lágrima. Porque esta lente antes de colocarla se rellena de lágrima artificial,
pero claro, esta lágrima se va escapando y a las 4 o 5 horas es conveniente extraerla, volver a poner lágrima y volver a ponerla. Con el ECT anterior podemos ver cómo apoya la lente. Es muy importante que la lente escleral no toque ni en la córnea ni en el limbo esclerocorneal, pero sí que apoye suavemente, que haga una entrada suave en la esclera. La forma de verlo, tú puedes verlo con la lámpara fijándote en los vasos sanguíneos si están comprimidos o no. También puedes verlo al quitarla, cómo queda la parte de la esclera, si tiñe mucho, si hay mucho enrejecimiento, pero la forma ideal de verlo es haciendo un bisante, un OCT anterior bisante, y ver la zona de entrada de la lente en los diferentes meridianos, en las diferentes posiciones de mirada, y así te aseguras que la lente no está apoyando en ninguna zona de la superficie corneal. Un paciente, además, con adaptación de lentes de contacto esclerales, además de mejorar la visión y el confort, mejorará muchísimo las aberraciones. Fijaros la comparación, aquí prácticamente es un sistema óptico perfecto de este mismo paciente con una adaptación de lente de contacto escleral. Y por último, si ninguna de las anteriores nos funciona, esto ya es a elección del adaptador, quizá para los que estáis en óptica, que os faltan las herramientas como el OCT o el topógrafo, puede ir muy bien la adaptación de lente de contacto híbrida, pero también hay que tener gafa de prueba, o sea, caja de prueba, siempre hay algo que se necesita. La lente de contacto híbrida, como su nombre indica, combina un material gas permeable con un material blando. Puede ser de hidrogel de silicona o no. Y en función del material que tengamos en la periferia, utilizaremos pesos moleculares diferentes de fluoresceína para evaluar el comportamiento. En un material convencional tenemos que utilizar fluoresceína de alto peso molecular para que la periferia de la lente no tiña. Sin embargo, en un material con hidrogel de silicona sí que podemos utilizar la fluoresceína en tiras, que todos conocemos, porque no va a quedar teñido. La lente híbrida combina diferentes alturas sagitales de zonas de bóveda, que van variando normalmente en pasos de 50 micras, y después curvas diferentes en la periferia que nos van a ayudar a estabilizar mejor la lente en la periferia. Aquí veis cómo es el fluorograma ideal de la zona de la bóveda. Tiene que haber un llenado completo, pero claro, aquí a simple vista no sabemos qué altura, cuánta lágrima hay aquí. Lo podríamos ver con el ACT anterior, pero también hay una forma de verlo que ahora os diré sin tener el OCT. Aquí veis cómo se apoya el material rígido, tiene que haber un aclaramiento, pero tiene que haber un poquito de lágrima aquí, no puede haber contacto en esta zona. Y esta es la zona de apoyo del material blando. Este es un ejemplo de cómo quedaría la zona de apoyo del material semirrígido cerrado con toque. Aquí no hay lágrima, esto es peligroso, no se puede dejar una córnea comprimida así de esta forma. Para adaptar esta lente, sin OCT, sin topógrafo y sin nada, pero con caja de prueba, es necesaria la caja de prueba, lo que hay que hacer es buscar cuál es la primera lente de nuestra caja de prueba que hace contacto con el ápex de la córnea. Y esta primera lente, a partir de aquí hacia arriba, es decir, aumentando la altura sagital, la que daremos por buena será entre 50 y 100 micras por encima de esta primera lente que nos ha dado toque. Por lo tanto, podemos estar seguros que como mínimo tenemos entre 50 y 100 micras de lágrima, entre la primera que había toque y la que decidimos que es la buena. Y esto es una forma de adaptar lentes híbridas sin necesidad de tanto material extra de apoyo. Las lentes híbridas son muy cómodas para el paciente y centran muy bien en casos de queratocono muy avanzado. Y tenemos la ventaja que no requerimos equipos adicionales. Como conclusión, deciros que casi ya hay un modelo de lente de contacto para cada caso. Ya casi todos los pacientes podemos encontrar, si están motivados y si nosotros tenemos los conocimientos, podemos encontrar un modelo exclusivo para cada paciente. Es necesario el control y seguimiento, no olvidéis nunca que haga sus controles periódicos por el oftalmólogo, porque hay que valorar la integridad corneal y si hay progresión o no de la enfermedad. Y tiene que haber un compromiso siempre entre el adaptador y el paciente. Hay que seguir unos controles, ellos tienen que tener muy claras cuáles son las condiciones de uso de este producto que nosotros le vamos a adaptar. Y esto es todo. Gracias.